compañeras legisladoras y legisladores. Basalo Rukia Guanas Guana y Cambi Rugwe Nasti Costango de la Coma Muñasqui Baangariga Nasoñola que yo. Muy buenos días a todas y a todos los legisladoras y legisladores. El día de hoy hay una reforma constitucional, con eso se da el reconocimiento a las lenguas que son distintas en nuestro territorio. El dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados propone adicionar un párrafo tercero al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce como lenguas nacionales al español y a las 68 lenguas indígenas con sus variantes lingüísticas, igualando su validez en términos de la ley. De la misma forma, establece que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural de nuestra nación, por lo que obliga al Estado a promover su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso, así como promover una política lingüística multilingüe que propicie a las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados. Lo anterior resulta en un reconocimiento histórico, pues por primera vez se eleva a rango constitucional la riqueza lingüística de México como parte de nuestro patrimonio cultural e histórico. México es uno de los países con más diversidad lingüística en el mundo, pues en su territorio se hablan al menos 68 lenguas indígenas. De conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se calcula que 7.4 millones de mexicanas y mexicanos hablan alguna lengua indígena, de los cuales el 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres. Han pasado 5 siglos desde la llegada de los españoles a las costas mexicanas. Durante este tiempo se han producido muchas interacciones entre el español y las lenguas indígenas. Y en estas últimas siempre habían tenido un camino difícil, en algunos casos destinadas a la desaparición. En el siglo XVI, Mendieta y Sahagún y otros españoles se dieron cuenta del valor del náhuatl como una lengua adecuada para los discursos científicos y la expresión literaria, eficaz y agradable en su formulación y capaz de expresarse con precisión y en forma abstracta. Otros señalaron que si se comparaba la jerarquía de funciones del náhuatl y la del latín, se encontraba una similitud favorable al primero, lo cual significaba que ambas servían para la comunicación técnico-práctica en ámbitos como la política, la economía, la jurisprudencia, por mencionar algunos. Sin embargo, adentrados en la colonia, el náhuatl pasó a un segundo término. Los españoles intentaron utilizar el castellano para adaptar a los indígenas a la nueva cultura y religión. En el periodo de la independencia creció el interés por la unificación nacional, donde criollos, indígenas y mestizos pasaban a formar la nueva nación, adoptando el español como la lengua oficial. Las ideologías modernistas vieron con desdén a las lenguas originarias, tomándolas por atrasadas y primitivas. La riqueza cultural de la emergente nación pasó a ser un lastre para las aspiraciones homogenizantes de las nuevas élites independientes. Posterior a la Revolución Mexicana, inició una polémica sobre la política a seguir con respecto a las lenguas indígenas y a la impartición de la educación de los grupos indígenas que existían en el país. En todo el periodo post-revolucionario, la educación en las escuelas eran impartidas en español y a mediados de los 40 el sistema de escuela rural mexicana se expandió en las zonas indígenas, se utilizó el español como medio de enseñanza. De esta manera, la escuela se convirtió en un espacio donde se aprendió a despreciar la lengua indígena y se llegó a considerar exitosa cuando la lengua indígena era desplazada por el castellano.
La historia demuestra que este sistema educativo resultó ineficaz y su fracaso se notó en la diserción escolar en las comunidades indígenas. En el último cuarto del siglo XX, como resultado de la conciencia india y la emergencia de los pueblos indígenas como sujetos políticos, las políticas educativas y los discursos fueron tímidamente modificados. Hoy, ya bien entrados en el siglo XXI, el propósito del bilingüismo sigue estando presente. Sin embargo, en las aulas sigue ocurriendo lo mismo que hace algunas décadas. El español sigue usando en varias comunidades indígenas como lengua de instrucción, desplazando poco a poco las lenguas originarias. Hoy el Estado con esta iniciativa reconoce también el concepto de lengua materna. El nombre de lengua materna se le da a la lengua que las personas aprendemos desde la infancia y que por lo general es también hablada por nuestros padres y abuelos. Es en este sentido que cobra su relevancia cultural. La manera en que nos comunicamos determina, entre otras cosas, las relaciones que establecemos con el mundo que nos rodea, con los otros individuos y con nosotros mismos como sujetos de un acervo cultural y una historia personal. La lengua materna es un instrumento poderoso para preservar y desarrollar nuestro patrimonio cultural, tanto el tangible como el intangible. Todas iniciativas dirigidas a difundir las lenguas maternas servirán no solo para incentivar la diversidad lingüística y multilingüismo, sino también para crear mayor conciencia acerca de las tradiciones culturales en todo el mundo y a nivel local. En los pueblos indígenas hemos sido discriminados en la toma de decisiones del rumbo de nuestra nación, aun cuando ya existe un bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Los pueblos originarios de México seguimos enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de nuestros derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones como a la carencia de voluntad política para resolver el problema. Con el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural y lingüística, se generan las condiciones legales que permitirán tanto el avance de iniciativas legislativas como políticas para la promoción del uso de las lenguas indígenas, para preservar nuestra identidad y herencia histórica y, sobre todo, proteger el derecho de los pueblos originarios a hablar su propia lengua, por lo que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor. No malá. Muchas gracias.